Si en algún momento has sentido un vacío o una inquietud en tu corazón respecto a la presencia del Espíritu Santo en tu vida, este video ha llegado a ti por un propósito especial. No creo que estés aquí por casualidad. Más bien, estoy convencido de que Dios ha dirigido tus pasos hasta este punto. Él desea revelarte algo profundo y recordarte que nunca estás solo, que Él está a tu lado. A través de toda la Biblia encontramos promesas acerca del Espíritu Santo, quien fue prometido por Jesús como nuestro ayudador constante, nuestro consejero fiel. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús nos asegura que pedirá al Padre para que nos envíe otro consolador, uno que estará con nosotros eternamente, el Espíritu de verdad. Este Espíritu no es solo un concepto abstracto, es la presencia viva de Dios, acompañándonos en cada momento de nuestra existencia. Él no solo está ahí para guiarnos, sino también para fortalecernos y cambiar nuestra manera de vivir, haciéndonos más semejantes a Cristo. Sin embargo, puede que te preguntes, ¿cómo puedo estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando en mi vida? ¿Cómo puedo reconocer su presencia activa? En este video exploraremos 9 señales claras que confirman que el Espíritu Santo está actuando en ti. Estas evidencias no solo reflejan el trabajo divino en tu vida, sino que también te moldean para reflejar el carácter de Jesús y te acercan cada vez más a Dios. Te animo a que te quedes con nosotros hasta el final del video, permitiendo que tu corazón esté abierto para escuchar al Espíritu Santo y para reconocer estas señales en tu propia vida. No solo se trata de adquirir conocimiento, sino de experimentar una transformación profunda y auténtica por medio de la obra del Espíritu. Esto te dará una nueva perspectiva y fuerza para vivir con propósito y plenitud. Antes de seguir adelante, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. De esta manera, no te perderás los próximos videos que sin duda fortalecerán tu relación con Dios y te ayudarán a caminar más cerca de Él. Ahora bien, comencemos con la primera señal que revela la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Un anhelo profundo y constante de sumergirte en la palabra de Dios. Imagina despertar cada mañana con un deseo insaciable de conocer más de las Escrituras, de descubrir las verdades divinas que allí se encuentran y de acercarte más al corazón de Dios. Este anhelo no es algo pasajero, sino que se convierte en una necesidad esencial, tan vital como el alimento para nuestro cuerpo. Cuando el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas, la Biblia deja de ser solo un libro, se convierte en una fuente inagotable de vida, poder y dirección para cada aspecto de nuestra existencia. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que cualquier espada de 2 filos, capaz de alcanzar lo más profundo de nuestro ser. Este pasaje refleja perfectamente el poder transformador de la palabra cuando es leída bajo la guía del Espíritu Santo, quien nos ilumina y revela las verdades que antes no podíamos ver. Este deseo por la palabra de Dios no se limita a cumplir con una rutina diaria de lectura. Se trata de una búsqueda sincera de entendimiento y dirección espiritual. Cuando estamos llenos del Espíritu, cada versículo, cada pasaje, se convierte en una nueva revelación que nos acerca más a Dios y nos da la sabiduría necesaria para enfrentar la vida. Un claro ejemplo de esta experiencia transformadora lo encontramos en la historia de los discípulos en el camino a Emaús, relatada en Lucas 24. Después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos iban conversando sobre los últimos eventos, cuando Jesús se les unió sin que ellos lo reconocieran de inmediato.
A lo largo del camino, Jesús les explicó las Escrituras, y al partir el pan, sus ojos se abrieron y lo reconocieron. Reflejando sobre esta experiencia, se dijeron entre ellos: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ese ardor es una señal inconfundible de la presencia del Espíritu Santo. Este deseo de profundizar en la palabra no se disipa ante las dificultades. Incluso en los momentos más oscuros, cuando las pruebas nos rodean, la búsqueda de consuelo y dirección en las Escrituras se mantiene firme, conectándonos con las promesas y la verdad eterna de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda constantemente que su palabra es nuestro ancla en los tiempos de tormenta. Este anhelo por la palabra también nos lleva a meditar en ella día y noche. No se trata solo de una lectura superficial, sino de permitir que las Escrituras impregnen cada parte de nuestro ser, transformando nuestra mente y nuestro corazón. Josué 1:8 nos exhorta a meditar en la palabra continuamente, pues sólo así prosperaremos y tendremos éxito en todo lo que hagamos. Si sientes este anhelo profundo por conocer más de la palabra de Dios, puedes estar seguro de que es una clara evidencia de la obra del Espíritu Santo en ti. Él está despertando tu corazón a las verdades eternas, guiándote en un camino de crecimiento y transformación diaria. La segunda señal que indica la presencia del Espíritu Santo en tu vida es una profunda convicción de pecado. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos ilumina y revela aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas, llevándonos a un arrepentimiento sincero. Este arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de culpa, sino una comprensión genuina de que hemos fallado a Dios y el deseo de buscar su perdón y restauración. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8, Jesús nos enseña que el Espíritu Santo vendrá a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Esta convicción no solo nos permite ver la seriedad del pecado, sino que también nos abre los ojos a la grandeza del amor de Dios. Un amor tan profundo que no solo desea perdonarnos, sino también transformarnos para vivir una vida santa. La tristeza que sentimos cuando pecamos no es simplemente una culpa pasajera. Es un dolor profundo, una incomodidad en el alma que nos mueve a volver a Dios con un corazón arrepentido. En el 1 Juan 1:9 se nos promete que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa es un recordatorio de que el Espíritu Santo nos lleva a la confesión, no para condenarnos, sino para ofrecernos la restauración que solo Dios puede dar. El arrepentimiento verdadero es una parte esencial de esta convicción. No se trata simplemente de reconocer nuestros errores, sino de tomar una decisión consciente de alejarnos del pecado y dirigirnos completamente hacia Dios. En Hechos 3:19, Pedro nos exhorta a arrepentirnos y volvernos a Dios, para que nuestros pecados sean borrados y podamos experimentar tiempos de refrigerio en su presencia. El Espíritu Santo nos guía en este proceso de arrepentimiento, llevándonos a una transformación completa de mente y corazón. Esta convicción del Espíritu Santo también nos impulsa a vivir en santidad. Nos da la fuerza para resistir el pecado y seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. En Romanos 8:13, Pablo nos enseña que si vivimos conforme a los deseos de la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Este proceso de santificación continua es una clara evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ayudándonos a caminar en rectitud. Por lo tanto, si sientes una convicción profunda de pecado y un deseo de arrepentirte, puedes estar seguro de que es el Espíritu Santo quien está trabajando en tu vida.
Él te está llamando a la pureza, moldeándote para que reflejes más a Cristo en tu vida diaria. No ignores esta convicción, más bien acéptala y permite que el Espíritu te lleve a una relación más cercana con Dios. La tercera señal que confirma la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la capacidad de amar profundamente a los demás, incluso a aquellos que son difíciles de amar. Este tipo de amor no es algo que nace de nosotros mismos, sino que es una manifestación del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es un amor que va más allá de las emociones pasajeras y se expresa en acciones concretas y desinteresadas. En Gálatas 5:22, Pablo menciona el fruto del Espíritu, comenzando con el amor. Este amor no es simplemente un sentimiento, sino una acción que refleja el amor sacrificial de Cristo. Nos permite amar no solo a aquellos que nos rodean y nos tratan bien, sino también a aquellos que nos han herido o que nos cuesta perdonar. Jesús mismo nos dio este mandamiento en Juan 13:34. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, también deben amarse los unos a los otros. Este amor incluye el poder de perdonar. A menudo, cuando alguien nos ofende, nuestro instinto natural es guardar rencor. Pero el Espíritu Santo nos capacita para soltar el resentimiento y perdonar de la misma manera en que hemos sido perdonados por Dios. En Efesios 4:32, Pablo nos exhorta a ser bondadosos y compasivos, perdonando como Dios nos perdonó en Cristo. Este acto de perdonar no solo libera a quien lo recibe, sino que también trae sanidad a nuestras propias almas. El amor que proviene del Espíritu también nos impulsa a servir a los demás. Jesús nos dio el ejemplo máximo de servicio, tal como lo menciona en Mateo 20:28, donde nos enseña que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos lleva a buscar oportunidades para mostrar el amor de Dios a través de actos de servicio y compasión hacia los demás. Además, este amor incluye la disposición a sacrificarnos por los demás. En el 1 Juan 3:16 se nos recuerda que Jesús dio su vida por nosotros, y que también nosotros debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Aunque este sacrificio puede no siempre implicar la entrega literal de nuestras vidas, se manifiesta en pequeños y grandes actos de generosidad, paciencia y entrega por el bienestar de los demás. Este amor también está marcado por la paciencia y la comprensión. En 1 Corintios 13, 4-7, Pablo describe lo que significa verdaderamente amar. Es ser paciente, amable, no guardar rencor y soportar todo con esperanza. Este tipo de amor es el que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones y nos capacita para vivir de acuerdo con Él, no solo en momentos fáciles, sino en situaciones difíciles y con personas complicadas. Por lo tanto, si sientes un amor profundo y creciente por los demás, incluso por aquellos a quienes te cuesta amar, es una señal clara de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Este amor transforma tu vida y la de quienes te rodean, mostrando el carácter de Cristo de manera poderosa y tangible. Es una de las evidencias más grandes de la presencia del Espíritu Santo y de su obra transformadora en tu vida. La cuarta señal de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida es la valentía para compartir tu fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos llena de un valor sobrenatural para hablar de Cristo con confianza y sin temor, aun cuando las circunstancias sean difíciles. Este coraje no proviene de nuestra propia fuerza, sino de la fortaleza que el Espíritu nos otorga, motivándonos a compartir el mensaje del Evangelio con quienes nos rodean. En Hechos 1:8, Jesús promete a sus discípulos que recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos,
y serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder transformador es el que convierte a personas comunes y corrientes en testigos audaces y efectivos, dándonos la valentía para hablar de nuestra fe, incluso frente a la oposición o el rechazo. Este coraje primero se manifiesta en la capacidad de hablar abiertamente sobre Jesús. No importa si estamos con familiares, amigos o desconocidos, el Espíritu Santo nos da el impulso y las palabras para testificar sobre lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Pedro. Antes de recibir el Espíritu, Pedro negó a Jesús 3 veces, temeroso por su vida. Pero después del Pentecostés, Pedro se levantó con gran valentía y predicó a miles de personas, resultando en la conversión de 3,000 almas ese mismo día. Además, el Espíritu Santo nos guía a iniciar conversaciones espirituales. Nos da discernimiento para saber cuándo y cómo hablar sobre el Evangelio de manera natural y efectiva en la vida de los demás. En el 1 Pedro 3:15 se nos anima a estar siempre preparados para dar una respuesta a quienes nos pregunten acerca de la esperanza que tenemos, y hacerlo con mansedumbre y respeto. Esta preparación y valentía provienen del Espíritu, quien nos equipa para compartir nuestra fe en todo momento. Otra manifestación de esta valentía es la capacidad de superar el temor al rechazo o al juicio de los demás. Sabemos que, al compartir nuestra fe, podríamos enfrentar críticas o incomprensión, pero el Espíritu Santo nos recuerda que no estamos solos. Él está con nosotros, dándonos la fuerza para hablar con confianza y recordándonos que nuestras palabras pueden sembrar semillas que en su tiempo darán fruto. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos asegura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, fortaleciendo nuestro corazón para testificar de Cristo. Esta valentía no solo se manifiesta en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. A menudo, nuestro testimonio más fuerte es la forma en que vivimos, nuestras acciones, nuestra integridad y la manera en que tratamos a los demás pueden ser un reflejo vivo de nuestra fe. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz en el mundo, para que nuestras buenas obras sean vistas por otros y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo nos impulsa a vivir de tal manera que nuestras vidas se conviertan en un testimonio constante de la gracia y el amor de Dios. Por lo tanto, si experimentas una creciente valentía para compartir tu fe con los demás, ya sea a través de tus palabras o de tus acciones, es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Él te está capacitando para ser un testigo audaz y fiel del Evangelio, llevándote a impactar a quienes te rodean con el mensaje transformador de Jesús. La quinta señal que indica la presencia del Espíritu Santo en tu vida es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que proviene de una confianza profunda en la soberanía de Dios y en su constante presencia en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros, nos concede una serenidad que trasciende las dificultades y los problemas que enfrentamos. En Juan 14:27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy». Esta paz es un regalo que solo Jesús, a través del Espíritu Santo, puede darnos. No es la paz que el mundo ofrece, basada en la ausencia de problemas, sino una paz interior que permanece firme, incluso en medio de las tormentas de la vida. En Gálatas 5:22, la paz es mencionada como uno de los frutos del Espíritu, evidenciando su presencia y poder en nuestras vidas. Esta paz también nos ayuda a confiar en Dios, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo.
En Filipenses 4, 6 a 7, Pablo nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración con acción de gracias. Y nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz actúa como una protección en los momentos de incertidumbre, recordándonos que Dios tiene el control y que podemos descansar en su fidelidad. Además, esta paz nos convierte en pacificadores en nuestras relaciones con los demás. No solo experimentamos paz en nuestras vidas, sino que también buscamos promover la paz en nuestras interacciones. En Mateo 5:9, Jesús nos dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo nos equipa para llevar paz a los demás, ayudándonos a resolver conflictos y a vivir en armonía con quienes nos rodean. Esta paz también es un testimonio poderoso para aquellos que nos observan. Cuando las personas ven que mantenemos la calma y la confianza en Dios, incluso en medio de la adversidad, se preguntan de dónde proviene esa serenidad. Nuestra paz es un reflejo de la obra del Espíritu Santo y una evidencia del poder transformador de Dios en nuestras vidas. En el 1 Pedro 3:15 se nos anima a estar listos para dar una respuesta cuando otros nos pregunten por la esperanza que tenemos. Y la paz que mostramos es a menudo la causa de esa pregunta. Por lo tanto, si experimentas una paz inexplicable, aun cuando enfrentas desafíos y dificultades, puedes estar seguro de que es una clara señal de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Él está obrando en ti, dándote la serenidad y confianza necesarias para superar cualquier circunstancia y permitiéndote ser un pacificador y un testimonio viviente del poder de Dios. La sexta señal de que el Espíritu Santo está activo en tu vida es un deseo profundo de adoración. Cuando el Espíritu Santo está presente, la adoración se convierte en mucho más que una actividad que realizamos en la iglesia. Se convierte en una necesidad esencial y constante en nuestra vida diaria. Este tipo de adoración no está limitada a canciones o momentos de culto público, sino que abarca toda nuestra existencia, guiándonos a vivir en una actitud continua de reverencia y gratitud hacia Dios. Jesús, en Juan 4:23, declara que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Este tipo de adoración es inspirada por el Espíritu Santo, quien nos impulsa a acercarnos a Dios de manera auténtica y sincera. No se trata de cumplir con una rutina o una obligación religiosa, sino de un encuentro genuino con el Creador, que nace desde lo más profundo de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo quien enciende ese deseo en nosotros, haciéndonos anhelar cada vez más la presencia de Dios. Este deseo de adoración se manifiesta de diversas maneras. En primer lugar, sentimos una atracción continua hacia la presencia de Dios. No importa dónde estemos o qué estemos haciendo, nuestro corazón anhela estar cerca de Él. Como expresa el Salmo 122, versículo 1, nos alegramos cuando tenemos la oportunidad de adorar al Señor, porque nuestra alma encuentra gozo y descanso en su presencia. En segundo lugar, la adoración se convierte en una expresión natural de gratitud. Al reflexionar sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros, no podemos evitar vivir en un estado constante de agradecimiento. Este agradecimiento se traduce en alabanza, como nos enseña Hebreos 13:15, donde se nos anima a ofrecer a Dios sacrificios de alabanza en todo momento. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar continuamente las bendiciones de Dios, moviéndonos a responder con adoración. La adoración también tiene un efecto transformador en nosotros. Al pasar tiempo en la presencia de Dios, somos moldeados y cambiados a su semejanza. En 2 Corintios 3:18, Pablo nos enseña que, al contemplar la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Este proceso de transformación ocurre cuando nos sumergimos en la adoración, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter y nuestra vida conforme a su voluntad. Este deseo de adoración también nos lleva a buscar experiencias profundas con Dios. No nos contentamos con una rutina superficial, sino que anhelamos encuentros reales y poderosos con el Espíritu Santo. Como dice el Salmo 42:1, nuestra alma tiene sed de Dios, como el ciervo busca las corrientes de agua. Esta sed por la presencia de Dios es un claro indicativo de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, despertando nuestro corazón a la realidad de su amor y poder. Además, la adoración nos une a otros creyentes. El Espíritu Santo nos lleva a adorar en comunidad, compartiendo la alegría de estar en la presencia de Dios con nuestros hermanos en la fe. En Efesios 5:19-20, se nos exhorta a cantar juntos salmos, himnos y cánticos espirituales, siempre dando gracias a Dios. La adoración comunitaria fortalece nuestra fe y nos recuerda que somos parte de un cuerpo más grande, unidos por el Espíritu Santo en un mismo propósito. Por lo tanto, si experimentas un deseo creciente y constante de adorar a Dios en espíritu y en verdad, es una señal clara de que el Espíritu Santo está presente en tu vida. Él está despertando en ti una mayor comprensión de la grandeza de Dios y te está llevando a vivir en una comunión más profunda con Él, transformándote a través de cada acto de adoración. La séptima señal de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la sensibilidad a su guía. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, desarrollamos una mayor capacidad para percibir su dirección en las decisiones que tomamos, tanto grandes como pequeñas. Esta sensibilidad espiritual nos permite discernir la voluntad de Dios en cada situación y nos guía hacia los caminos que Él ha preparado para nosotros. En Juan 16:13, Jesús promete que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo actúa como nuestro consejero y guía, iluminando nuestro entendimiento y ayudándonos a caminar conforme a los principios de Dios. Esta sensibilidad no es algo que proviene de nuestro propio esfuerzo, sino que es un don que el Espíritu nos otorga para que podamos vivir una vida plena y alineada con el propósito divino. Una de las maneras en que esta sensibilidad se manifiesta es en una mayor percepción de las realidades espirituales. El Espíritu Santo nos da discernimiento para distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. En 1 Corintios 2:14, Pablo explica que las cosas espirituales no pueden ser entendidas sin el Espíritu, pero con su ayuda podemos discernir la verdad y caminar en sabiduría. Esta sensibilidad también se refleja en nuestra toma de decisiones. El Espíritu Santo nos guía, dándonos paz cuando estamos en el camino correcto y causando incomodidad cuando nos desviamos de la voluntad de Dios. En Filipenses 4:7, Pablo nos asegura que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes, ayudándonos a tomar decisiones basadas en su dirección. Este tipo de paz es una señal clara de que el Espíritu Santo nos está guiando en la dirección correcta. Además, el Espíritu Santo nos impulsa a buscar a Dios en oración cuando necesitamos sabiduría o dirección. En Romanos 8:26, se nos dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar. Esta intercesión del Espíritu es una muestra de su guía y nos lleva a confiar más en Dios para cada decisión que tomamos. Otra manifestación de esta sensibilidad es la capacidad de escuchar la voz de Dios en medio del ruido y las distracciones del mundo. En Isaías 30:21 se nos promete que, aunque nos desviemos,
escucharemos una voz detrás de nosotros que nos dirá: este es el camino, síguelo. El Espíritu Santo actúa como esa voz interior que nos guía en cada momento, indicándonos el camino a seguir. Por último, esta sensibilidad nos lleva a obedecer rápidamente las indicaciones del Espíritu. En Hechos 8, 26 a 40, vemos cómo Felipe obedeció la voz del Espíritu y fue a encontrarse con el eunuco etíope, lo que resultó en la salvación de este hombre. La disposición de Felipe para seguir la guía del Espíritu es un ejemplo de cómo nuestra sensibilidad al Espíritu puede tener un impacto poderoso en las vidas de otros. Si sientes una mayor sensibilidad a la guía del Espíritu en tu vida, ya sea en las decisiones que tomas o en las pequeñas indicaciones del día a día, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Él te está guiando hacia la verdad y ayudándote a vivir conforme a la voluntad de Dios para que puedas cumplir el propósito para el cual fuiste creado. La octava señal de que el Espíritu Santo está presente en tu vida es una profunda carga por los perdidos. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, despierta en nuestros corazones un deseo ardiente de que aquellos que aún no conocen a Jesús experimenten la salvación. Esta carga no es una simple preocupación pasajera, sino un impulso constante que nos mueve a orar y evangelizar, reflejando el amor y la compasión que Dios tiene por todas las personas. En Lucas 15:7, Jesús nos dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este pasaje nos muestra la inmensa alegría que produce en el cielo cuando una persona se convierte a Dios. Y esa misma alegría es lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, moviéndonos a compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo han escuchado o aceptado. Esta carga por los perdidos se manifiesta primero en una profunda compasión por las personas que están lejos de Dios. Al igual que Jesús, quien al ver a las multitudes sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor, Mateo 9:36, el Espíritu Santo nos da una sensibilidad especial hacia el sufrimiento espiritual de los demás. Nos hace ver más allá de sus comportamientos externos, revelándonos su necesidad de salvación y redención. En segundo lugar, esta carga nos lleva a una vida de intercesión. El Espíritu Santo nos impulsa a orar fervientemente por la salvación de aquellos que aún no conocen a Cristo, tal como Pablo lo expresó en Romanos 10:1, donde dice que su mayor anhelo y oración a Dios es por la salvación de su pueblo. El Espíritu Santo nos mueve a interceder continuamente por las almas de los perdidos. Sabemos que la oración es una herramienta poderosa para abrir el camino a la salvación, y el Espíritu nos capacita para orar de manera efectiva y persistente. Otro aspecto importante de esta carga por los perdidos es el valor para compartir el Evangelio. El Espíritu Santo nos da la valentía para testificar de nuestra fe, incluso cuando podemos enfrentar rechazo o incomprensión. En Hechos 4:31 vemos que después de haber orado, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron la palabra de Dios con valentía. Esta valentía es una señal clara de la obra del Espíritu en nosotros, quien nos capacita para hablar de Cristo con confianza y claridad, sin temor a las consecuencias. Además, esta carga nos lleva a buscar activamente oportunidades para evangelizar. No esperamos que las personas vengan a nosotros, sino que salimos a su encuentro, siguiendo el mandato de Jesús en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El Espíritu Santo nos impulsa a compartir el mensaje de salvación en cualquier oportunidad que se presente,
ya sea en conversaciones cotidianas, en el trabajo, en nuestra comunidad o en cualquier otro lugar donde tengamos contacto con personas que aún no conocen a Dios. Esta carga también se refleja en acciones de amor y servicio hacia los demás. Sabemos que no solo las palabras pueden tocar los corazones, sino también nuestras acciones. El Espíritu Santo nos mueve a demostrar el amor de Cristo a través de actos concretos de bondad, generosidad y compasión. En el 1 Juan 3, 17 a 18, se nos exhorta a no amar solo de palabra, sino con hechos. Estos actos de amor pueden abrir puertas para que las personas vean el carácter de Cristo en nosotros y se sientan atraídas a conocer más sobre su amor y su salvación. Por lo tanto, si sientes una carga creciente por los perdidos, un deseo de orar por ellos, de compartirles el Evangelio y de mostrarles el amor de Cristo a través de tus acciones, puedes estar seguro de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Él te está llamando a ser un instrumento en las manos de Dios para alcanzar a aquellos que aún no conocen la verdad y te está capacitando para hacerlo con poder y amor. La novena señal de que el Espíritu Santo está en tu vida es el poder sobrenatural para resistir la tentación. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos da la fuerza necesaria para enfrentar y superar las tentaciones que enfrentamos cada día. Este poder no proviene de nuestra propia voluntad, sino que es una manifestación del Espíritu de Dios, que nos capacita para vivir en santidad y rechazar el pecado. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos asegura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar y que junto con la tentación nos dará la salida para que podamos resistirla. Este escape, esta fortaleza para soportar, viene a través del Espíritu Santo, quien nos guía y fortalece en los momentos de prueba. Una de las maneras en que este poder se manifiesta es a través de una conciencia constante de la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda que Dios está con nosotros en cada momento, incluso en medio de la tentación. Esta conciencia de la presencia de Dios nos da la fuerza para decir no al pecado, sabiendo que no estamos solos. En Gálatas 5:16, Pablo nos exhorta a vivir por el Espíritu, de manera que no satisfagamos los deseos de la carne. Este caminar en el Espíritu es lo que nos permite vencer las tentaciones que enfrentamos. Además, el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer la tentación cuando se presenta. A veces, las tentaciones pueden ser sutiles o disfrazarse de cosas aparentemente inofensivas, pero el Espíritu nos ilumina y nos ayuda a verlas por lo que realmente son. Jesús nos prometió en Juan 16:13 que el Espíritu de verdad nos guiaría a toda la verdad, ayudándonos a ver las trampas del pecado y a evitar caer en ellas. El poder del Espíritu Santo también se manifiesta en nuestra capacidad de usar la palabra de Dios como una herramienta para resistir la tentación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada tentación con las Escrituras, diciendo: «Escrito está». En Mateo 4:4, Jesús nos recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu trae a nuestra memoria las Escrituras en los momentos de tentación, dándonos la fuerza para resistir los ataques del enemigo. Además, el Espíritu Santo nos impulsa a orar cuando enfrentamos tentaciones. Jesús nos advirtió en Mateo 26:41 que debíamos velar y orar para no caer en tentación, ya que aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. La oración nos conecta con Dios y nos llena de su poder para resistir. El Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos cómo hacerlo, intercediendo por nosotros y fortaleciendo nuestra comunión con Dios en medio de la tentación. Por lo tanto, si experimentas un poder sobrenatural para resistir la tentación,
una fortaleza que te ayuda a vencer las pruebas que enfrentas, puedes estar seguro de que es el Espíritu Santo obrando en ti. Él está capacitándote para vivir una vida de santidad y para rechazar el pecado, guiándote cada día en el camino de la justicia. Es importante recordar que estos signos son evidencias de la presencia del Espíritu Santo, pero no debemos sentirnos desanimados si no siempre los experimentamos con la misma intensidad. Nuestra vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y maduración. A medida que profundizamos en nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia al Espíritu Santo, veremos cómo estos signos se hacen más evidentes en nuestra vida diaria. Incluso en los momentos de dificultad, el Espíritu Santo está con nosotros, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos a través de cada desafío. A medida que permanecemos fieles a Dios, veremos cómo su Espíritu continúa obrando en nuestras vidas, transformándonos para ser más semejantes a Cristo y equipándonos para cumplir su propósito. Si este mensaje ha tocado tu corazón y piensas en alguien que también necesita escucharlo, te animo a que lo compartas. Dios puede estar queriendo usarte para impactar y transformar la vida de esa persona. Recuerda, el Espíritu Santo está obrando en ti y a través de ti para llevar el mensaje de salvación a quienes lo necesitan. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo nos ayuda a continuar compartiendo la palabra de Dios y a llegar a más personas con el mensaje del Evangelio. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video. Que la paz y la gracia del Señor estén siempre contigo.